que cuesta corregir, pero que vamos a hacerlo con compromiso. Esta lógica matemática es una parte muy importante de la ingeniería, no importa si son ingenieros en sistemas, industriales, civiles, la matemática es parte de su día a día. La diferencia, por ejemplo, en temas de facultad, y les cuento de mi propia experiencia. Yo fui coordinador de la Facultad de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas, y tuve a cargo el primer programa para ingenieros mecánicos electrónicos en la Universidad del Valle, en el campus sur de Escuintla. La única diferencia es que ya en los semestres en donde se rompe la diferencia de las ingenierías, ustedes como ingenieros en sistemas se van a orientar a programar, y la mayoría de ingenieros se va a dedicar a la parte estructural soportada por la matemática. Entonces ahí ya vienen cursos como mecánica, termodinámica y otros donde aplican y desarrollan de forma más puntual la matemática. Pero nosotros como ingenieros en sistemas sí llegamos a un nivel alto, no a un nivel tan alto, porque como les digo, la exigencia en nuestro caso no lo requiere, pero sí tenemos que manejar todos los conceptos al 100%. Y en ese sentido, como ingeniero en sistemas y como alguien que trabajó a la par de ingenieros industriales, civiles y mecánicos electrónicos, les he de decir que la diferencia sí es un poco grande. Pero no imposible de solventar para ninguno de ustedes. Como les digo, lo único que quiera es tiempo y dedicación, nada más. No es para personas que tengan intelectos sobresalientes, eso es mentira. Cualquiera puede alcanzar el nivel, solo necesitan proponérselo y tener constancia, como cuando van al gimnasio. De nada les sirve pagar la membresía, si esa puede ser una analogía. De nada les sirve pagar la universidad si no van a esforzarse al 100%. Usted paga la membresía del gimnasio y va una vez, y cuando va se va a sentar, ¿qué resultados puede tener? Es la misma historia aquí. Entonces, una de las más complicadas de entender precisamente es la lógica simbólica, porque nos ayuda a transformar el lenguaje regular en estructuras formales que pueden plasmarse y observarse en la definición de problemas. Entonces aquí vamos a dar un giro específico en cuanto a que esos pensamientos los vamos a traducir a símbolos, y cada símbolo tiene diferentes implicaciones en el desarrollo de un problema. Por eso, a diferencia de la lógica filosófica, que trata más de los razonamientos como tal, esta lógica simbólica es la que vamos a tener, con la que vamos a tener experiencia durante probablemente varias sesiones del resto del curso. Aquí primero vamos a aprender los símbolos, después vamos a aprender a generar tablas de verdad. Esas tablas de verdad nos van a servir para utilizar las compuertas lógicas. Quienes son bachilleres en electrónica van a tener una considerable ventaja, porque esto ya lo vieron. ¿Hay algún bachiller en electrónica entre ustedes? Sí. ¿Sí? Usted, Cristian, es bachiller en electrónica. Ah, no, Jorge Mario es, ¿verdad? Sí. Pues... Yo no, pero sí estoy más o menos relacionado con la tabla. Ok, perfecto. Entonces saben de lo que estoy hablando y lo complicado que puede llegar a ser entender este tema al inicio. Porque una vez
se conoce las claves de la, digamos, de la estructura de los problemas, es bastante sencillo. Quienes han practicado para su primer parcial con los ejercicios que les dejo en clase, han tenido muy buenos resultados en comparación con la gente que estudia el último día y no puede resolver los ejercicios. Por eso les hago la recomendación. Es basado en experiencia y estadística, no en mi opinión personal. Y aquí hay algo bien puntual. En el segundo parcial, la mayoría de quienes les fue mal en el primer parcial se dan cuenta que con un poco de esfuerzo que hubieran hecho, hubieran resuelto perfectamente bien los ejercicios, porque no es nada complicado. Desháganse de la idea de que no pueden hacerlo y que requiere demasiado esfuerzo alcanzar un nivel. No es cierto. Organicen su tiempo y perfectamente pueden llegar a donde tenemos que precisamente aplicar estos temas. Entonces, la siguiente división es la lógica no clásica. Aquí ya vamos orientados a razonamientos más recientes. La conocemos generalmente como lógica moderna. Y está dividida en intuicionista, cuántica, relevante, difusa y no monótona. Entonces, por favor, necesito que lean esto porque si no nos podemos tomar el tiempo de ver cada una. Tenemos también la lógica modal, que acá el objetivo es encontrar la verdad o la mentira detrás de los juicios que vamos a formular. Y la clasificación acá es epistémica, deóntica, doxástica y temporal. También tenemos la lógica bivalente, que pues hace la afirmación en referencia a los argumentos y pensamientos de que solo hay dos valores, la verdad y la mentira, cosa que vamos a utilizar hoy en el desarrollo de los problemas, porque como comentábamos, solo tenemos dos valores de verdad. O sea, una proposición es verdadera o falsa. Y aquí es donde se aplica precisamente este tipo de razonamiento. Por último, tenemos la lógica polivalente, que se centra más en el planteamiento de que un argumento no puede, bueno, de que no podemos afirmar que un argumento es solo verdad o solo mentira. Aquí es donde nace el razonamiento de la famosa zona gris. Esta precisamente es el tipo de lógica en donde no hay bueno y malo. Hay un término medio. De aquí viene el razonamiento de no hay nada totalmente bueno ni totalmente malo. Y que el equilibrio de estas dos fuerzas es lo que precisamente nos da estabilidad. A esto se orientan los razonamientos de la lógica polivalente. Como lo del huevo y la gallina, ¿no? Perdón. Como no se podría distinguir si es verdad o falso. ¿Qué cosa, perdón? Sobre la teoría del huevo y la gallina, no sé si estoy mal. Es que no entiendo qué tiene que ver la teoría del huevo y la gallina con que O sea sea, o sea falso. que no se sabe si es falso o verdadero. ¿Pero qué cosa? Si la gallina vino de un huevo o simplemente no. De hecho, ya se respondió esa pregunta. No, pero esa era por preguntar si era tipo así. No. Mire pues, le hago el planteamiento orientado a lo que estábamos hablando. ¿Usted cree que un ingeniero, por ser ingeniero, sabe todo de matemática? No, ¿Eso es totalmente verdadero o totalmente falso?
Promedio, ¿no? A eso es a lo que se orienta la lógica polivalente, a la idea de que no hay una orientación específica a los extremos, sí o no, falso y verdadero, verdad, mentira, sino siempre hay un área gris que nos permite razonar, si usted lo quiere ver así, de una manera más específica sobre ciertas situaciones, como por ejemplo las mentiras blancas. Una mentira es una mentira, pero hay ciertas ocasiones en las que, según este tipo de razonamiento, podría ser ventajoso decir una mentira en beneficio de alguien más, aunque una mentira pues nace precisamente de una contradicción, entonces no podemos tomarla como verdadero. Sin embargo, si usted toma el razonamiento de la lógica polivalente, siempre va a encontrar que pudiesen haber casos en los que no podemos decir bueno o malo en su totalidad. A eso se refiere. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver está orientado a la comunicación visual. Como les digo, si se pierden un poquito, ahí está en el libro. Por eso les pido que lean semana tras semana. Y aquí vamos a ver un poco de lenguaje y pensamiento. Tomen en cuenta, estos son resúmenes de mi percepción, de mis planteamientos, y como les digo, no es el grueso completo del libro. Por eso es necesario que ustedes lean, se formen una opinión propia para que después puedan opinar, y no simplemente recibir lo que yo digo como la absoluta verdad. Nos vamos a topar en esta parte con que tenemos que definir el lenguaje para comunicarnos como tal, para poder expresar proposiciones, para poder debatirlas, para razonar y llegar a conclusiones. Necesitamos entender qué significa el lenguaje. Y la definición más simple es que pues es un sistema de signos que permite a los individuos comunicarse entre sí. Los símbolos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como la escritura. El último tema que vamos a ver hoy son las funciones del lenguaje. Está en la dosificación. Y aquí pues hay que generalizar un poco, porque podemos decir que la función del lenguaje se centra específicamente en posibilitar la comunicación entre dos personas. Ya sea que usted vaya a comunicar ideas, sensaciones o sentimientos. O sea, el lenguaje colabora en la mayoría de ocasiones al aprendizaje socializado y a la construcción de una cultura común. Y es aquí en lo que baso mis clases. Si usted se orienta al pensamiento de alguien más, nunca va a tener una idea innovadora. Va a aceptar todo lo que le digan como la absoluta verdad. Por eso es necesario leer, saber, formar un criterio para poder opinar. La gran mayoría de nosotros estamos acostumbrados a escuchar y quedarnos callados y nunca emitir opinión porque creemos que no tenemos el nivel suficiente. Nadie nunca tiene el nivel suficiente para saberlo todo de todo. Y es precisamente aquí donde el lenguaje nos ayuda a realizar un aprendizaje socializado, o sea, un aprendizaje en común. Que seamos nosotros arquitectos de la construcción de nuestro propio conocimiento. Y precisamente por eso las funciones del lenguaje son la apelativa, la función fática o de contacto, la función referencial, representativa o informativa, la función emotiva, expresiva o sintomática, la función poética o estética y la función metalingüística. Ahora,
El lenguaje también tiene ciertas características como fenómeno humano que facilita la comunicación. ¿Cuáles son? Es una capacidad innata del ser humano. Si bien se nos enseña una estructura del lenguaje, la vocalización es una capacidad innata del ser humano. El adaptarse a distintos lenguajes precisamente es una característica que tenemos que nace de esto. Nosotros vocalizamos desde el momento en que nacemos. Y eso precisamente nos ayuda a adaptarnos a cualquier tipo de comunicación. Es universal el lenguaje, es racional. En las formas concretas del lenguaje lo aprendemos precisamente, como comentábamos, en el seno de una cultura y por medio de la experiencia. Esa parte de desarrollarse en una cultura resulta precisamente un proceso de codificación. Y aquí una de las partes de la comunicación, y vuelvo a resaltar la importancia de haber leído, porque mucho de lo que diga es un razonamiento precisamente del libro. Y si ustedes no leyeron, probablemente se van a quedar en de dónde están esas referencias. Porque el código precisamente es la estructura que nosotros le damos al lenguaje. Si se dan cuenta, la mayoría de alfabetos están basados en los mismos símbolos, pero la estructura es diferente. Tomemos el inglés y el español como referencia. Son los mismos símbolos, pero la estructura gramatical es diferente. Ese es el código. El código precisamente es la estructura gramatical que se le da a los símbolos, y de ahí partimos para aprender ese lenguaje en seno de cultura. Ahora, también surge de la convención social y requiere de una convención para ser comprendido. Podemos aprender la estructura general, incluso del inglés, y tener un entendimiento bastante amplio de su gramática, pero no es hasta que lo practicamos en un entorno social que realmente comprendemos el significado de muchas cosas. Quienes trabajan en call center van a entender esto a la perfección. Pueden haberse preparado en la parte de estructura gramatical, pero es hasta que se lanzan a la experiencia de hablar con alguien que precisamente logran desarrollar sus capacidades al máximo. Lo expresamos mediante sonidos, signos gráficos y corporales, como hablábamos en la diapositiva anterior. Permite intercambiar información entre dos o más individuos, como lo estamos haciendo en este momento. Es flexible, es decir, se modifica según las transformaciones en el entorno sociocultural. Y aquí lo que nos indica es que, pues como lo dijo un representante de la Real Academia de la Lengua Española, la lengua es un organismo viviente, evoluciona y cambia y se adapta a los requerimientos de nuestra sociedad con el paso del tiempo. Palabras o estructuras que se usaban hace 50 años, de repente ahora ya no son tan comunes. Cambia la estructura del lenguaje precisamente en función de nuestros requerimientos. Entonces, ya que conocimos las características, vamos a ver los tipos de lenguaje. Y la clasificación general, por ejemplo, para el lenguaje verbal o el no verbal, va a depender precisamente de estas referencias. Por ejemplo, vamos a tener el lenguaje no verbal facial, el lenguaje no verbal
proxémico, el lenguaje no verbal kinésico o el corporal. Si ustedes se dan cuenta, hace referencia precisamente a al tema de la vocalización, la gesticulación y la capacidad de generar símbolos. Ahora tenemos ya una aproximación más puntual que va orientada al contexto social o a la manera de expresarnos. Y dependiendo de ese contexto social en el que se produce el lenguaje, el que habla este lenguaje puede usar lenguaje formal o lenguaje técnico. ¿A qué se refiere cada uno de los dos? ¿Alguien tiene una idea de a qué se refiere el lenguaje formal y el lenguaje técnico? Yo, por ejemplo, el lenguaje formal sería el que usamos día a día, y el técnico está como más, es como más específico hacia la rama de lo que estamos tratando de dar, de explicar o entender a la persona. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del call center, como usted dice, llaman y tienen que usar un lenguaje específico como para poder explicar qué es lo que pasó o por qué tuvo un problema o algo así. Sí, es que el lenguaje técnico utiliza lenguaje natural, que está definido en gran parte de sus términos, de manera que las palabras van a adquirir técnicamente su propio significado y van a estar adecuados a los fines que se utilizan. Por ejemplo, en la física se define el sentido que utiliza términos también propios del lenguaje ordinario, como la fuerza, la masa, la velocidad. O sea, van a estar orientados precisamente a un propósito específico. En el lenguaje formal es una clase de lenguaje artificial que no solo se construye artificial y convencionalmente los símbolos propios del lenguaje, sino también las reglas de construcción y las reglas de transformación. Entonces, aquí vamos a tener precisamente la capacidad de expresarnos específicamente en un entorno en el que vamos a poder respetar reglas que están definidas basándonos en estas dos clasificaciones, lenguaje formal y lenguaje técnico. Como les decía, si necesitan ampliar un poco más, precisamente por eso deben de leer antes de la clase. Ahora, ¿alguien tiene duda o se quedó en ese tema del lenguaje formal y técnico? Yo tengo una duda, disculpe. Que no les dé pena preguntar. Yo tengo una... Bueno, es que usted dijo que el lenguaje técnico utilizaba el lenguaje natural. Entonces, ¿el lenguaje formal también lo utiliza? Dependiendo de la por ejemplo, ¿cómo podría utilizar aquí la palabra? Del escenario en el que usted se esté desarrollando. Es que mira, pues, por ejemplo, el lenguaje técnico va a utilizar precisamente el lenguaje natural como una forma poco o con estructuras poco definidas del lenguaje. Por ejemplo, las jergas, un lenguaje sectorial, si usted lo quiere ver así, que va orientado ya más en el lenguaje técnico a aplicaciones específicas de algún tema. Por ejemplo, en ingeniería, hablemos de algo común.
¿cuál sería una expresión que usted utilizaría en un mantenimiento técnico en computadoras que no está definida formalmente en el lenguaje como tal, pero usted lo utiliza dentro del escenario de una reparación técnica y quien es técnico le va a entender? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? O una palabra que se utilice, por ejemplo, en un call center, que sea específica, que utilicen específicamente la gente de call center, y que si alguien de afuera la utilice no lo van a entender. Por ejemplo, en inglés usan AHT o en español TMO. Average Handle Time. Ajá, que es el tiempo medio de operación. ¿Cuánto se tarda en la llamada? Exactamente. Entonces, ese es lenguaje técnico. Está orientado específicamente a una situación. Y se va, y su definición se va formando en ese entorno. Porque son ustedes los que saben qué significa y para qué se usa. Esa es la diferencia con el lenguaje formal. Ok. Aquí no hay, no es que no esté definida una estructura, sino que simplemente se construye en función de las necesidades específicas del entorno en el que usted la desarrolla. Por ejemplo, en la policía puede haber algún tipo de jerga específica de policía. No sé, alguien que se dedique a algo más que nos quiera compartir, algún... Y yo me dedico a reparar celulares y a la tarjeta principal le llamamos PVA, técnico, y su PVA, la pantalla octa y así. Y al momento de dar el reporte al cliente final se le realizó el cambio de tarjeta principal, tarjeta de carga y así. Y hay muchas cosas que si, por ejemplo, Víctor empieza a usar el lenguaje técnico, yo no lo voy a entender. Yo no lo voy a entender. Porque es un lenguaje formado específicamente dentro del entorno de Víctor. Miren, lo van a entender mejor cuando lean el libro, pero precisamente es por eso, no es por la gana de ser la mamá regañona que les jala las orejas todos los sábados. Si hay algo que no me gusta es eso, pero para que la clase se pueda desarrollar con fluidez, yo necesito que ustedes sepan algo del tema, porque si no, como les decía en la primera clase, la gran mayoría de su esfuerzo va a ir orientado a entender qué está pasando y qué tanta información que viene y no entiendo nada. Mientras que si hubieran leído, tendrían por lo menos una idea de lo que pueden preguntar. Bueno. Ahora nos vamos a ir a la parte del pensamiento. Y ya definido el lenguaje, el pensamiento pues precisamente es la capacidad que tenemos de formar ideas y representaciones de la realidad en nuestra mente, que van a estar relacionadas unas con otras. O precisamente con la orientación de definir las ideas formadas por la mente. En general vamos a decir que el pensamiento es la actividad y creación de la mente. Hablamos de todo lo que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. Todo lo que se desarrolla dentro de su mente es un pensamiento. Y precisamente la estructura de ese pensamiento está definida por el lenguaje que usted utiliza. Dos personas podrían estar analizando la misma situación, pero recordemos que si tienen idiomas distintos, o sea, la estructura de un lenguaje definida de forma distinta, van no es que razonen de forma distinta en función al lenguaje, simplemente esa representatividad va a tener una codificación distinta, o sea, una estructura gramatical distinta. Entonces, aquí vamos a separar un poquito en ciertas clasificaciones. El pensamiento crítico es el proceso mental en el que vamos a usar diferentes capacidades cognitivas para analizar, desarrollar, elaborar y validar ideas y razonamientos.
Aquí hay un proceso de pensamiento elaborado que va a caracterizarse por la interiorización de las estructuras propias del pensamiento. Y vamos a utilizar elementos como conocimientos científicos y planteamiento de hipótesis. En el pensamiento matemático vamos a razonar desde el punto de vista lógico y está específicamente limitado al área de las matemáticas. Lo denominamos también como pensamiento lógico matemático. Vamos a utilizar aquí procesos mentales como la abstracción y la reflexión. Aquí es donde desarrollamos capacidades como la intuición, observación, el razonamiento lógico y la imaginación. También tenemos pensamiento convergente y divergente, que son dos tipos de pensamiento o procesos cognitivos productivos. El pensamiento convergente o vertical, que se recuerdan que se los mencioné en la primera clase, conlleva la capacidad de responder a un estímulo o un problema, emitiendo una respuesta determinada. Ahora, el tipo de proceso acá se mueve solo en una dirección. Lo entendemos también como un tipo de pensamiento lógico o racional. ¿Qué diferencia hay con el pensamiento divergente o lateral o pensamiento horizontal, como lo pueden encontrar también? Aquí la diferencia es que usted puede dar una respuesta en varias direcciones, formando ideas alejadas de patrones convencionales. Por eso, cuando usted usa pensamiento vertical, por lo general está orientado a experiencias que usted ya tuvo. Y podemos sacar conclusiones equivocadas porque no tomamos en cuenta los planteamientos específicos de un problema. Aquí nuestra mente podría jugarnos ciertos trucos que nos van a llevar a una mala respuesta porque creemos que todos los problemas similares se pueden resolver de la misma manera. Mientras que el pensamiento horizontal entiende que para cada problema hay una o varias soluciones de forma específica. Entonces, aquí la idea es utilizar estrategias creativas y criterios específicos. Vamos a desarrollar originalidad, creatividad y flexibilidad. El primero está desarrollado en el hemisferio izquierdo del cerebro, el pensamiento vertical, y el divergente va a estar desarrollado en el hemisferio derecho del cerebro. Lo siguiente que van a observar es una clasificación de conocimiento y lenguaje. Esto lo leen en casa, por favor. Aquí están todas las clasificaciones, por ejemplo, el alcance, que tiene conocimientos y lenguaje, relativismo lingüístico, que son palabras y símbolos, la perspectiva, que puede ser platónica, puede estar orientada a valores o ambigua, los métodos, herramientas que podemos tener, por ejemplo, metáforas, esquemas, nombres y etiquetas, sistemas de clasificación. Y cuando se orienta a la ética podemos observar temas como emociones, eufemismos, censura y lenguaje. En cada uno de ellos hay una etiqueta que les va a dar más información al respecto, pero necesito que lo lean, por favor, y entiendan el esquema porque esto sí lleva bastante tiempo. Hecho eso, necesito que revisen las 7 cualidades del lenguaje. El lenguaje tiene que ser claro, sencillo, puntual, directo, atractivo, sugestivo y contundente. Aquí están los conceptos de cada uno de ellos. Por favor, esto también lo ven en el curso de metodología de la investigación, que es donde precisamente ustedes aprenden a estructurar la forma en que se expresan y cómo desarrollan una investigación científica. Y
finalmente llegamos a lógica simbólica. Por favor, aquí sí necesito de toda su atención. Tampoco es que sea algo demasiado complejo, lo que pasa es que si no se entiende la base, es muy probablemente que nos equivoquemos en el desarrollo de un problema. Esto no es nada más que la creación de un lenguaje artificial que utiliza símbolos para representar estructuras con las que nosotros podemos plantear argumentos. ¿Cuáles son las características? El formalismo, la simbolización, el cálculo y la axiomatización. Perdón. Recordemos que la lógica consiste en gran parte en razonar para producir argumentos, y esos argumentos vamos a evaluarlos en términos de validez. O sea, tenemos que encontrar cuál es el valor de verdad de cada uno de ellos y razonar si la información que tenemos presente es válida o no. Para ello tenemos varios conectores que también en algunos textos los van a encontrar bajo la referencia de operadores lógicos. ¿Qué son? Son simplemente símbolos que nosotros vamos a utilizar para conectar dos fórmulas bien formadas o sentencias. Sentencias que pueden ser atómicas o moleculares. ¿Dónde están explicadas ese montón de palabras? En el libro. Ahí dice qué es una fórmula bien formada, qué es una sentencia atómica, qué es una sentencia molecular. Entonces, por favor, no me voy a cansar en los 45 minutos que nos quedan de decir, lean el libro. Ahí está el desarrollo completo de esta información. Porque el valor de verdad de la fórmula que vamos a componer va a depender precisamente de la verdad de las fórmulas componentes que vamos a estructurar. Entonces, por ejemplo, estos dos símbolos de acá utilizan el conector, esos son los conectores de negación. Si yo tengo, por ejemplo, la afirmación P que dice no está lloviendo, está lloviendo, y la niego, ¿cuál sería el resultado de negar esa afirmación? No está lloviendo. No está lloviendo, precisamente. Entonces, miren, para las proposiciones o premisas, como ustedes las encuentran en el libro, vamos a utilizar identificadores. Por ejemplo, P, Q, R, S, T van a ser letras que van a estar asociadas con este tipo de oraciones, que las vamos a identificar, como les digo, como proposiciones. Entonces acá, en lugar de colocar la frase completa, yo voy a colocar la letra. Por eso les decía, yo voy a tener la proposición P, y P va a significar está lloviendo. Entonces, si aquí yo sé que estos son conectores de negación y coloco el conector de negación y después la P, ¿qué estoy diciendo? Que lo que en inicio estaba afirmando, ahora lo niego. Entonces, en lugar de decir que estaba lloviendo, voy a decir no está lloviendo, porque estoy negando la afirmación anterior. Dígame, Yara. Una consulta. ¿En qué libro indicó que se encontraba esta información? Es su primera clase. No, ya había estado en las anteriores, pero había apuntado varios busquen libros. la guía didáctica, ahí está. Okay. Ahí está bien. ¿Cuáles son los valores de verdad de la tabla? Observemos esto, pues, recordemos. Verdadero o falso, lo podemos identificar también como 1 y 0. Verdadero para 1 y falso 0.
en varios libros pueden ustedes ver esto como unos o ceros, o V's y F's. Entonces, es lo mismo. El 1 es verdadero y el 0 es falso, porque el 1 es presencia y el 0 es ausencia. Entonces acá, si yo tengo que P es verdadero al inicio, cuando lo niego, ¿qué va a hacer? Vamos, jóvenes. Cero. ¿Perdón? ¿Qué es cero? Falso. Falso. ¿Cero o falso? Si aquí es 1 y 1 es verdadero y yo niego P, va a ser 0 o falso. Y si fuese 0 al inicio y lo niego, el resultado va a ser 1 o verdadero. Es precisamente colocar el contrario. Si aquí es verdadero, en la negación va a ser falsa, y si al inicio es falso, en la negación va a ser verdadero. También tenemos la conjunción. Aquí está el símbolo de conjunción, los símbolos que se utilizan para conjunción. En el libro vamos a utilizar este primero. Y si se dan cuenta, aquí hay dos proposiciones, dice P y Q. Si yo analizo esto y sé que la conjunción une dos proposiciones y ese conector lógico se refiere a la letra Y, entonces yo voy a tener que la primera proposición es está lloviendo y mi segunda proposición va a ser la calle está mojada. O sea, P va a ser está lloviendo y Q va a ser la calle está mojada. Entonces, cuando yo digo P y Q, también puedo decir está lloviendo y la calle está mojada. O sea, voy a unir P con Q. El análogo natural de este conector lógico es la letra Y. Entonces, si yo tengo que P es está lloviendo y Q es la calle está mojada, cuando los uno con el conector lógico de conjunción, voy a decir está lloviendo y la calle está mojada. ¿Cuáles son los valores de verdad? Cuando las dos proposiciones son verdaderas, el resultado de la conjunción va a ser verdadero. Para todos los demás casos, el resultado o el valor de verdad de la conjunción va a ser falso. Si se dan cuenta aquí, miren, verdadero y verdadero, verdadero. Y para todos los demás casos, verdadero, falso, falso, verdadero y falso, falso, todos son falsos. Más adelante vamos a ver una construcción aquí con referencia a las bases y cómo es que se arma este planteamiento de acá. Recordemos que aquí estamos trabajando sobre una base binaria de dos símbolos. Es 1 y 0 o verdadero y falso, o sea, V y F. Y como son dos símbolos, sobre esa base que es 2, vamos a elevar el exponente con la cantidad de letras que vamos a tener aquí. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas letras hay? 2 P y Q. 2, entonces es 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 2 elevado al cuadrado? 4. 4. Si es 4, entonces vamos a colocar en la primera columna 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Sí? Sí. Mitad y mitad. Como son 4, voy a poner 2 verdaderos y 2 falsos. En la segunda columna voy a partir esto que está aquí. Entonces voy a tomar un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Si hubiese, por ejemplo, P, Q y R, ¿cuánto es 2 al cubo? 8. Entonces, como son 8, voy a dividir. Serían 4 verdaderos y 4 falsos en la primera columna. Después,
en la segunda columna tendría 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Y en la tercera columna tendría un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Así es como se construyen estas columnas. Ya lo vamos a ver más adelante, solo les quería hacer la referencia. Entonces, regresemos. El valor de verdad de la conjunción únicamente va a ser verdadero cuando las dos proposiciones tengan valor verdadero. Tenemos también la disyunción, que es este símbolo. El análogo natural es O. Y si tomamos como referencia otra vez P y Q, P que dice está lloviendo y Q la calle está mojada, en lugar de está lloviendo y la calle está mojada, vamos a tener la oración está lloviendo o la calle está mojada. Aquí la diferencia es que solo necesita tener una letra con valor de verdad, estas proposiciones, para que el valor de verdad sea verdadero también. Si se dan cuenta, aquí las dos son verdaderas y el valor de verdad es verdadero. Aquí solo una de las dos es verdadera y también el valor de verdad es verdadero. Aquí solo la Q es verdadera y su valor de verdad es verdadero. Pero como acá no hay ningún verdadero o ningún 1, el valor de verdad va a ser 0 o falso. Tenemos la condición material o la implicación, como se le llama en algunos textos. El símbolo que vamos a usar va a ser el primero. El análogo natural es sí, entonces, porque va a depender de las letras que estemos usando. En este caso, como usamos P y Q, esto se lee si P, entonces Q. O sea que el resultado o el valor de P va a influir en el valor de Q. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, si está lloviendo, entonces la calle está mojada. ¿Sí se dan cuenta, verdad? El valor de P influye en el valor de Q. Veamos la tabla de verdad. Tenemos P, recuerden, solo 2, entonces es 2 al cuadrado. Son 4 espacios, entonces 2 verdaderos, 2 falsos y después un verdadero falso, un verdadero falso. Bueno, voy a evaluar. Si P es verdadero y Q es verdadero, el valor de verdad va a ser verdadero. Si P es verdadero pero Q es falso, el valor de verdad va a ser falso. Si P es falso pero Q es verdadero, el valor de verdad va a ser verdadero. Y si los dos son falsos, el valor de verdad también va a ser verdadero. Aquí el chivo que ustedes pueden tomar es que el único caso en el que el valor de verdad va a ser falso es cuando P sea verdadero y Q sea falso. Ahora, por último, tenemos la bicondicional. Es esto que está acá y se lee sí y solo sí. Entonces vamos a tener P, sí y solo sí, Q. Tomando el ejemplo, vamos a decir está lloviendo, sí y solo sí, la calle está mojada. ¿Cuál es la diferencia acá? Aquí ya no se ve la última parte de la tabla, pero ¿en qué momento los valores de verdad son verdaderos? En dos casos. Cuando los dos son verdaderos y cuando los dos son falsos. O sea, P está ligada con Q. Si uno de los dos es diferente, el valor de verdad en la tabla es falso. Esto está en el libro. Si no lo entendieron a la primera, no se preocupen, repasen y practican entre semana.
Aquí les dejo una presentación para que repasen sobre los valores de la verdad, de los conectivos lógicos. Aquí está la definición de una proposición. Aquí hay ejemplos de proposición. Aquí hay ejemplos de expresiones que no son proposiciones, como una pregunta, una exclamación, una orden. Esas no son proposiciones. Aquí también, por ejemplo, está la clasificación de las proposiciones: atómica, molecular y abierta. Aquí les dejo el ejemplo. Como les digo, miren, yo trato a la manera de que ustedes tengan ahí un resumen. Pero si ustedes se enfocan al resumen, entiendan que van a obtener únicamente lo que entiendan del resumen. O sea, es una parte del libro. Mientras que si leen el libro van a tener la capacidad de llegar a conclusiones más puntuales, porque van a tener una referencia mucho más amplia. Aquí hay ejemplos de conjunción. Aquí hay ejemplos de disyunción. Hay ejemplos de condicional. Y ejemplos de bicondicional. Ahí están los ejemplos para que ustedes los puedan ver. También necesitamos saber sobre las proposiciones conversas. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, la inclusión. Y acá en esta inclusión vamos a tener la convertiente y la conversa. Para la parte convertiente, esta proposición aristotélica que va a estar inferida de la relación de inclusión en la forma estándar, va a surgir precisamente la proposición conversa. Ahora, aquí lo que tenemos que observar es todo S es P. ¿Qué quiere decir esto? Que toda S está incluida dentro de P. O podemos ir a la parte conversa, donde la clase del sujeto va a cambiar de posición con la clase predicado. Y entonces el cuantificador ya no es todos, sino aquí va a ser alguno, algunas, alguno o algunos. Entonces acá la referencia es algún P es S, ¿sí? Dependiendo del color que tome. Ya entendieron la referencia, ¿verdad? Si ustedes ven el color, precisamente van a poder observar aquí todo S es de P. O sea, todo lo que es S está incluido dentro de P, pero solo algunas partes de P están incluidas en S. Esto es teoría de conjuntos. Ni siquiera lo ven en diversificado, lo ven en primaria, lo vuelven a ver en básico, lo vuelven a ver en diversificado. O sea, para este punto, esto lo han visto entre 3 y 4 veces. Entonces, si no lo entienden del todo, a repasar, por favor. Aquí está la parte convertiente y también en la convexa. Si se dan cuenta, todo S es P. O sea, la parte celeste está incluida totalmente dentro de P. Y acá, si lo vemos en el caso contrario, todo P es S también. Si nos vamos a la universal negativa, en la parte convertiente va a ser ningún S es P y ningún P es S, porque si se dan cuenta, están separados. En la particular afirmativa, que es la superposición o intersección, si ustedes lo quieren ver con terminología de teoría de conjuntos, vamos a tener que algún S es P, ¿sí? Partes de S están dentro de P y acá partes de P están dentro de S. En la particular negativa vamos a decir que algún S no es P y esta está indeterminada. Aquí podríamos tener ejemplos muy puntuales sobre elementos que
pudiesen o no pudiesen estar en algún momento dentro de la otra parte del conjunto. Teoría de conjuntos, jóvenes. Aquí viene otra referencia de la universidad. En el modelo tradicional de la universidad, usted se preparaba para la carrera. Si usted quería ser ingeniero, bachillerato, ¿no? Que le daba precisamente las herramientas. Pero cuando usted llega a la universidad, se supone que sabe muchas cosas que no da tiempo para explicar. Porque, por ejemplo, este curso es lógica, pero lógica implica que usted sepa un poco de matemática, un poco de lenguaje, un poco de gramática, y no podemos estar regresando a explicar esas cosas. Y esto les va a pasar durante toda la carrera. Por eso es tan importante que ustedes en diversificado tengan una buena preparación académica. Porque si no, cuando llegan a la universidad se topan con esto. Son cosas que ustedes ya deberían saber, pero que probablemente en ningún momento vieron. Y es importante entonces que repasemos. Entonces, una de las cosas que tienen que repasar esta semana es teoría de conjuntos. ¿Dónde encuentran teoría de conjuntos que no los confunda? Alfa por competencias. ¿Se recuerdan del libro que les recomendé? Ahí está la teoría de conjuntos. Y muy bien explicada, por cierto. Bueno. Acá vamos a ver las tablas de verdad para las proposiciones lógicas. Aquí hay algunos ejercicios y aquí quiero que presten atención. Estos ejercicios de acá son práctica que ustedes van a desarrollar en la semana, ¿sí? No es tarea, es práctica nada más. ¿Cómo lo van a hacer? Van a observar aquí, por ejemplo, que nosotros tenemos 3 formas en que se va a poder clasificar una tabla de verdad. La tautología, que es cuando todos los valores de verdad de la tabla son verdaderos. Ahí tenemos una tautología. Cuando una proposición es una contradicción, es que todos los valores de su tabla son falsos. Recordemos, cuando todos los valores de verdad son verdaderos es tautología, y cuando todos los valores de verdad son falsos es una contradicción. Ahora, cuando hay una indeterminación, es cuando en la tabla de verdad tenemos una mezcla de valores verdaderos y falsos. Recuerden esto, por favor, porque es parte de lo que van a entregar como tarea la próxima semana. Alguien me reportó que la tarea de la semana anterior no estuvo presente en la plataforma. Sí, al parecer hubo un tema ahí técnico con plataforma, pero esta semana les voy a alargar la opción para presentar la tarea. No se preocupen por eso. Cuando sea así, por favor, repórtenlo. Y yo inmediatamente puedo modificar las configuraciones del sistema. Incluso puedo modificar las configuraciones del sistema de cualquiera de sus docentes. Entonces, cuando tengan algún tema con algún docente, recordemos la escala, ¿verdad? La primera línea siempre va a ser el docente. Repórtenselo a su docente. Si el docente no les resuelve, entonces se dirigen conmigo, por favor. Bueno, entonces acá ya vimos que aquí hay ejercicios, ¿verdad? Aquí está la definición de lo que vamos a buscar. Aquí están las reglas de la tabla de verdad, que es lo que les decía, ¿verdad? El número de casos o de filas que tiene una tabla de verdad va a ser siempre 2 a la n. ¿Por qué 2 a la n? Porque nuestra base, que es 2, está identificada dentro de un sistema numérico binario, o un sistema de referencia binario, que es 1 y 0. O sea, solo hay 2 valores, por eso nuestra base es 2. En el sistema decimal nuestra base es 10. ¿Por qué? Porque tenemos 10 símbolos. Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Son 10 símbolos los que usamos en el sistema decimal.
Si nos vamos al sistema hexadecimal, por ejemplo, son ¿cuántos símbolos? 16. ¿Y cuáles son? Del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Correcto. Entonces, en combinación de esos números y letras, ustedes pueden precisamente generar estructuras dentro de un sistema hexadecimal. Aquí las únicas dos combinaciones pueden ser 0 o 1. Entonces, este 2 a la n, esta n va a hacer referencia a las proposiciones que habíamos hablado, ¿verdad? Que las vamos a suplir por letras. Entonces, por ejemplo, si tenemos P y Q, ¿cómo sería? ¿2 a la qué? ¿2 elevado a qué potencia? A la 2. A la 2, porque solo está P y Q. 2 al cuadrado. Si tuviéramos P, Q y R, como está aquí el ejemplo, ¿cómo sería? Cubo. 2 al cubo. ¿Y 2 al cubo cuánto es? 8. O sea, son 8 casos, son 8 filas las que ustedes van a evaluar. ¿Sí? En la primera proposición de la tabla van a colocar la mitad de los casos posibles con una V, que era lo que les había dicho, ¿verdad? Si son 8, en la primera columna la mitad son verdaderas y después la otra mitad van a ser falsas. Y en la segunda columna van a alternar verdadero y falso en grupos de la mitad de la longitud de los grupos anteriores. O sea, si en la primera columna hay 8 casos, 4 son verdaderos y 4 son falsos. En la segunda columna entonces también vamos a tener 8 casos, pero vamos a alternar en la mitad. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Alguien tiene duda hasta aquí? ¿No? Bueno, excelente. Aquí hay un cuadro de valores que les va a explicar, les va a recordar lo que habíamos hablado, ¿verdad? La negación, conjunción, disyunción, la condicional y bicondicional, que es lo que vimos en la presentación anterior. Aquí también les dejo la referencia. Aquí están los conectivos lógicos un poquito mejor explicados. Bueno, no mejor explicados, sino tal vez más puntual. Aquí hay una explicación puntual de cada uno de los conectores y su ejemplo de la tabla de valores. ¿Sí? Negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Esos son los valores que puede tomar. Cuando ustedes evalúen, van a decir, tengo una bicondicional y aquí hay 2 valores de verdad, mi valor de verdad, verdadero. Tengo un valor de verdad y uno falso, entonces va a ser falso. Esta precisamente va a ser la referencia que les va a ayudar a evaluar en los ejercicios. Aquí está, pues, que es una proposición. Aquí hay otros ejercicios que ustedes pueden desarrollar. Y pues la definición de conectivos lógicos. Aquí hay un esquema de la lógica matemática, de las derivaciones de razonamiento deductivo e inductivo. El deductivo va de lo particular a lo general, perdón, y lo utilizamos para la validez del razonamiento deductivo. Y el inductivo va de lo particular a la general y vamos a utilizar el concepto de probabilidad. Aquí en la teoría tenemos que el componente deductivo pone de manifiesto en que los sujetos en determinadas condiciones van a ser capaces de resolver tareas acorde a la lógica, incluso las más difíciles. ¿Cuáles son los ejemplos? Aquí están, miren. Premisa 1, los perros ladran. Premisa 2, Yeko es un perro. Conclusión, ¿cuál sería? Yako ladra. Yako ladra, ¿verdad? Veámoslo de nuevo. Premisa 1, los perros ladran. Premisa 2, Yako es un perro. ¿Cuál sería la conclusión? Que Yako ladra. Veamos el segundo ejemplo. Dice, los lácteos aportan calcio. Segunda premisa, el yogur es un lácteo. ¿Cuál sería la conclusión?
El El yogur. yogur aporta calcio. El yogur aporta calcio. Tercer ejemplo. Primera premisa, las plantas necesitan agua para vivir. Segunda premisa, las rosas son plantas. ¿Cuál sería la conclusión? Las rosas necesitan agua para vivir. Ahora vamos a ver la parte inductiva, veamos la teoría. Aquí se destaca la capacidad de los sujetos para actuar en forma lógica en las tareas deductivas. Y dice, parece estar de acuerdo con la concepción piagetiana. Busquen en su libro y si no en alguna referencia la teoría de Piaget, así como se lee aquí, solo que llegan hasta la T. Estas son cosas que debieron haber hecho antes de entrar a la clase de hoy, pero también lo pueden hacer después. Bueno, veamos aquí pues qué diferencia hay. Premisa 1, María comió chocolate y le duele la panza. Premisa 2, Sandra también comió chocolate y le duele la panza. ¿Cuál sería la conclusión? Recuerden que aquí va orientado a la probabilidad. Entonces vamos a decir que como conclusión, si come chocolate, le va a doler la panza. ¿En qué se basa eso? En que María comió chocolate y le dolió la panza, y también Sandra comió chocolate. Entonces yo concluyo que es muy probable que si yo como chocolate, me va a doler la panza también. Veamos otro ejemplo. Primera premisa, un joven en bicicleta pasó en un semáforo en rojo. Segunda premisa, un joven en bicicleta pasó un semáforo en rojo. ¿Cuál sería mi conclusión? Todos los jóvenes en bicicleta pasan los semáforos en rojo. ¿Por qué? Porque solo he tenido 2 observaciones. Y los 2 que vi se pasaron en rojo. Entonces yo puedo concluir a través de las observaciones que la probabilidad de que otro que venga en bicicleta sea 100% de que se pase el semáforo en rojo, porque todos los casos observados hasta ese punto se orientan hacia ese valor de verdad. Ahora veamos aquí. Jorge juega al baloncesto, dice, y es alto. Segunda, Bruno juega al baloncesto y es alto. Tercero, Simón juega al baloncesto y es alto. Cuarto, Damián juega al baloncesto y es alto. ¿Qué puedo concluir de esto? Que todos los jugadores de baloncesto son altos. Si se dan cuenta, hay una diferencia muy puntual entre el razonamiento deductivo y el inductivo, que es parte de la lógica matemática. Aquí les dejo también. ¿Alguien levantó la mano, Manolo? Sí, solo en el inductivo podemos encontrar en algún momento, por ejemplo, lo que usted decía, los 2 que vi que se pasaron en bicicleta, o sea, los 2 jóvenes que vi se pasaron el rojo, pero por ejemplo, si hubiera un tercero y no se pasó, entonces, ¿cómo entraría ahí el razonamiento? Que lo más probable es que se pase en rojo. Pero si en la observación al final no pasó, digamos que hay dos positivos y uno negativo, entonces sigue siendo que lo más probable es que se pase en rojo. Ah, sí, pues porque la probabilidad es más alta del otro lado. La probabilidad es más alta. Ah, correcto. ok, gracias. Entonces aquí les dejo también un poco de teoría sobre el razonamiento lógico matemático para que la tomen en cuenta, por favor. Esto lo leen en casa. Vamos a leer también de las funciones del lenguaje. Vamos a definir primero. Y acá tenemos que el lenguaje, dice, son los distintos, las funciones del lenguaje son los distintos cometidos con que el lenguaje se usa por parte del ser humano. O sea, es decir, los propósitos comunicativos con los que se utiliza esa herramienta. Siempre que vamos a utilizar el lenguaje, lo hacemos con la intención o con una función determinada. O sea, podemos informar, persuadir, ordenar, conmover, entre otros. No todos los mensajes desarrollan la misma función. Aquí lo vamos a
a cambiar de una vez. Voy a tomar la referencia aquí para cambiar esta cosa. Y eso que lo leí ayer. Ustedes pueden ver mi panel, ¿verdad? Aquí está cómo es que se hace el material, por si tenían duda de que el material se elaboraba por parte de los docentes. Sí, se elabora por cada docente. Y aquí voy a cambiar. Voy a guardar. Y en teoría, si actualizo, todavía no. Probablemente requiera que me salga el navegador para que se actualice el espacio, pero ya cuando ustedes lo abran va a estar bien. Entonces, algunos mensajes se van a limitar a informar, otros los vamos a utilizar como recurso para iniciar una conversación o para provocar una reacción en el receptor del mensaje. Tenemos como referencia que las distintas funciones del lenguaje como tal van a hacer énfasis en los elementos básicos e identificables de la comunicación. ¿Cuáles son esos elementos? El emisor, que es aquel que produce el mensaje y pone en marcha el proceso de su transmisión. El receptor, que es quien recibe y decodifica el mensaje, o sea, entendiéndolo. El canal, que es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Esto, quien tenga experiencia de redes, de computadoras, esto es día 1 en redes. Medios de comunicación. Emisor, receptor, canal. También tenemos el mensaje como tal, que es el contenido que se desea compartir a través del lenguaje, y el código, que es la codificación o el idioma que se usa para transmitir el mensaje. Al final vamos a ver las funciones como tal del lenguaje. La primera es la emotiva o la expresiva, y aquí tiene que ver con la realidad psíquica o emocional del emisor. ¿Qué ejemplos hay? Dice, por ejemplo, cuando nos quejamos tras recibir un golpe, le decimos a alguien cómo nos sentimos o qué sentimos en ese preciso momento, ya sea directamente o a través de metáforas. Por ejemplo, qué hermoso día, o me siento a la patada, por ejemplo. Esa es una función, esa es la función emotiva o expresiva del lenguaje. La función representativa o referencial se refiere al uso del lenguaje para indicar algún aspecto del universo, o sea, de la realidad con la que convivimos. Por ejemplo, cuando describimos cómo lucía un amigo en común, indicamos el resultado de una operación matemática o le comunicamos la hora a un transeúnte. Aquí estamos indicando, informando o referenciando la realidad a nuestro alrededor. La siguiente función del lenguaje es la conativa o apelativa, y esta se centra en el receptor. Aquí buscamos producir una reacción específica. Esta función es la función imperativa del lenguaje, que empleamos para que otros hagan lo que deseamos en algún momento. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien que nos abra la puerta, le indicamos qué calle tomar para llegar a su destino, ¿no? Pedimos que nos digan la hora o mandamos a callar a otra persona. Estamos indicando algo que nosotros queremos que haga la otra persona. La función poética o estética está centrada en el mensaje que vamos a transmitir, pero también en el código, porque aquí es cuando embellecemos, hacemos más efectivo o lúdico el mensaje que estamos tratando de transmitir. Por ejemplo, cuando recitamos un poema, cuando usamos una figura retórica para expresarnos, por ejemplo, metáforas, hipérboles, paradojas, entre otros, o hacemos juegos de palabras. Y las últimas dos funciones son la fática o de contacto, que está orientada al canal de comunicación,
y tiene como propósito iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación, o simplemente verificar si hay algún tipo de contacto dentro de la comunicación. Por ejemplo, en algunos países, cuando usted atiende el teléfono, dice aló, hola o diga, palabras que no tienen sentido real en el mensaje que están transmitiendo, pero inician la conversación cuando alguien intenta comunicarse con nosotros, o verificamos si realmente hay otra persona al otro lado de la línea, por decirlo así. Y la metalingüística utiliza el lenguaje para explicarse a sí mismo, o sea, para explicar el código de la lengua. Por ejemplo, cuando usted corrige la gramática u ortografía a otra persona, le explica a un niño el significado de una palabra, e incluso cuando usamos el lenguaje para aprender una lengua o código nuevo. O sea, cuando usted recibe una clase de inglés, pero parte de la explicación es en español, usted está utilizando su propia lengua para aprender una lengua diferente. Estos son todos los todo el contenido que yo hice. Después le tienen enlaces adicionales que son, por ejemplo, los signos de agrupación de la lógica proposicional. Aquí están todos los símbolos. Necesito que lean esto también, por favor. Aquí hay una explicación de la jerarquía de los símbolos. Y otra vez repite, ¿verdad? Que van a trabajar con base 2, que si son 2 proposiciones es 2 al cuadrado, si son 3 proposiciones es 3 al cubo, si son 4 proposiciones es 2 a la cuarta potencia. Y, por ejemplo, si es 2 al cuadrado va a ser 4, que son 4 filas, si es 2 al cubo van a ser 8 filas, si es 2 a la cuarta van a ser 16 filas, si es 2 a la quinta, ¿cuánto sería? ¿32? Si es 2 a la sexta, 64. 64, a la séptima 128, a la octava 256, a la novena 512, a la décima ¿cuánto es? 1024, que son precisamente números bastante conocidos para ustedes. Son los distintos múltiplos de capacidad que nosotros usamos en computación. Por ejemplo, también les agrego aquí el lenguaje de valores de las tablas de verdad. Aquí, ¿qué es una tautología? ¿Qué es una contradicción? ¿Y qué es una contingencia? Y aquí hay un ejemplo. Aquí les dejo ejemplos de cómo funciona. Por ejemplo, miremos pues. Aquí tenemos P, Q y R. Miren, 2 al cubo. ¿Sí? ¿Cuántos casos tendríamos que tener? 8. 8 líneas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como tenemos 8 líneas, las 4 primeras son verdaderas y las 4 segundas, ¿qué son? Falsas. Falsas. El siguiente dice va a ser una mezcla de la mitad del valor de la columna anterior. O sea, si aquí son 4 verdaderas, van a ser solo 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. En la siguiente columna, ¿cómo sería? La mitad de la anterior. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Ahora recordemos pues, para evaluar P o Q, ¿cuál era la condición? Que solo una de las 3 proposiciones tenía que ser verdadera para que yo considerara el valor de la tabla verdadera. Pero no se evalúan las 3 al mismo tiempo. Las evaluamos en pareja. Por ejemplo, aquí miren, primero voy a evaluar P o Q. Verdadero y verdadero. ¿Cuál es el valor de verdad de estas dos? De la comparación de estas dos. Es verdadero. Es verdadero, porque hay un elemento verdadero. Bueno, ahora que yo sé que aquí tengo un valor verdadero, voy a comparar el resultado de esta primera evaluación de P o Q con R. Entonces tengo verdadero y verdadero.
¿cuál sería entonces el valor de verdad? Verdadero también. Verdadero, porque el resultado de mi primera comparación es verdadero, que estoy comparándolo con R, entonces verdadero y verdadero va a ser verdadero. Veamos un caso falso. ¿Por qué falso? Porque en la primera comparación yo tengo verdadero, ¿no? ¿O tengo falso? Es verdadero porque tiene uno de los dos verdaderos. Exacto. Y como el resultado sigue siendo verdadero, cuando lo comparo con falso, también voy a obtener un resultado verdadero. Veamos aquí en falso. ¿Por qué falso? Porque, ¿cuál es el valor acá? Falso. Falso. Y aquí, ¿por qué es falso si tengo este verdadero? En la última está diciendo, ¿verdad? Ajá. No, en la penúltima. Ah. ¿Por qué hay verdadero ahí? ¿Hay un error? Falso, falso. No, porque es el negativo. O sea, ahí se menciona que es negativo, ¿no? O sea, el ¿Qué P, tiene que ver P. con negativo? Usted está poniendo el ejemplo, o sea, donde dice negación P y Q. O está hablando del primero todavía. Yo Es creería que miren, pues, hay un ahí error. ahí está el tema. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre haber leído y que yo les diga algo y que esté mal explicado? ¿Por qué estoy comparando Q si aquí en ningún momento, por qué estoy comparando con R si aquí en ningún momento dice R? Ah, sí, pues. Sí, sí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que cualquier docente les podría decir cualquier cosa y ustedes, sí, así es? Lean, jóvenes. Miren, aquí solo estamos comparando P o Q. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, porque siempre hay un verdadero. Falso, verdadero, verdadero, falso y falso, falso, y falso y falso, falso. En ningún momento hay una R. Aquí sí ve negación de P y Q, pues simplemente le cambio el valor a toda la anterior porque yo sé que solo lo estoy negando, ¿verdad? Es lo mismo, pero negado. Bueno, entonces van a revisar todo esto y van a hacer los ejemplos. Y aquí hay otros ejercicios para determinar si es tautología, si es contradicción o si es contingencia. Aquí están los ejemplos, ustedes los pueden desarrollar. El siguiente es un generador de tablas de verdad. Esta es una calculadora de tablas de verdad. Aquí pueden verificar si los valores de la tabla de verdad que están usando son verdaderos. O sea, van a poder verificar si la tarea que van a entregar es correcta. Si todavía les quedó duda, el ingeniero tiene experiencia y piensa en todo. Aquí hay un video